Financiera, J. Epstein & Co., una compañía que ofrecía servicios a millonarios bajo la promesa de administrar sus fortunas y, en muchos casos, reducir la exposición fiscal. Su negocio tenía una particularidad: solo aceptaba clientes con patrimonios superiores a $1.000 millones. Esto lo convirtió en un personaje enigmático, pues pocos conocían en detalle cómo funcionaba realmente su imperio financiero. La historia comienza en el barrio de Brooklyn, Nueva York, a comienzos de la década de los 50. Jeffrey Edward Epstein nació un 20 de enero del año 1953 en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, Seymour, trabajaba para el departamento de parques de la ciudad, mientras que su madre, Pauline, ejercía como ama de casa y luego como asistente escolar. No había grandes lujos en su infancia, pero sí una marcada búsqueda por destacar en un ambiente competitivo. Durante su juventud, Epstein asistió a la Lafayette High School, donde se mostró como un estudiante aplicado en matemáticas y ciencias, aunque sin un perfil especialmente brillante en otras disciplinas. Ese talento numérico le permitió ingresar en el prestigioso Cooper University y más tarde en la Universidad de Nueva York, aunque nunca llegó a graduarse. A pesar de no obtener un título universitario, Epstein encontró la forma de abrirse camino en círculos académicos y financieros, impulsado más por su carisma y astucia que por credenciales formales. Su primera gran oportunidad llegó en la década de los 70, cuando consiguió un puesto como profesor de matemáticas y física en la exclusiva Dalton School, un colegio privado de élite en Manhattan. Allí, rodeado de hijos de familias adineradas, Epstein comenzó a forjar conexiones con personas influyentes. Aunque carecía de un título universitario completo, su capacidad para persuadir y generar confianza le permitió permanecer en un ambiente en el que pocos hubieran imaginado verlo. Ese puesto sería decisivo. Entramos en los primeros años de la década del 2000. Jeffrey Epstein ya era un millonario con mansiones repartidas en distintos estados, una isla privada y una reputación de benefactor rodeado de celebridades y políticos. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de su mansión en Palm Beach, Florida, se estaba gestando el principio de su caída. En el año 2005, una madre denunció a la policía de Palm Beach que su hija, menor de edad, había sido llevada a la casa de Epstein con la promesa de recibir dinero a cambio de dar un masaje. Lo que comenzó como un testimonio aislado pronto se transformó en una investigación mayor. La policía local recopiló más de 30 testimonios de adolescentes que describían un mismo patrón. Eran reclutadas por otras chicas, llevadas a la mansión, recibidas en una habitación y presionadas para realizar actos sexuales bajo el pretexto de un masaje. El jefe de policía de Palm Beach en ese entonces, Michael Ryder, tomó las denuncias con seriedad y buscó que el caso avanzara a nivel judicial. Sin embargo, pronto se enfrentó a obstáculos que parecían inexplicables. Cuando el expediente pasó al FBI, lo que se destapó fue una red mucho más amplia. Decenas de chicas, muchas de ellas menores, relataban experiencias similares, eran reclutadas en escuelas, centros comerciales y barrios humildes. El sistema estaba diseñado como una pirámide, aquellas que ya habían sido víctimas eran convencidas de llevar a nuevas jóvenes, recibiendo dinero extra por hacerlo. El imán. En el año 2008, tras años de investigación, Jeffrey Epstein llegó a un acuerdo secreto con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. El fiscal en jefe era Alexander Acosta, quien años después se convertiría en secretario de Trabajo bajo la administración de Donald Trump. El acuerdo fue altamente polémico. Epstein se declaró culpable de 2 cargos menores de prostitución con menores de edad en el estado de Florida, evitando así un juicio federal por tráfico sexual que podría haberlo condenado a décadas en prisión. El resultado fue un castigo sorprendentemente leve. Epstein fue condenado a 18 meses en una cárcel del condado, pero en condiciones que escandalizaron a la opinión pública. Solo cumplió 13 meses y durante ese tiempo disfrutó de un régimen de work release que le permitía salir de la prisión 6 días a la semana, 12 horas al día, para trabajar desde su oficina privada en West Palm Beach. En la práctica, su condena parecía más un retiro parcial que una verdadera sanción. Además, el acuerdo incluía una cláusula de inmunidad para cualquier posible co-conspirador.
Esto blindaba no solo a Epstein, sino también a las personas de alto perfil que pudieran estar implicadas en su red. Lo más grave, ese acuerdo fue mantenido en secreto, sin informar a las víctimas, lo que violaba la Ley Federal de Derechos de las Víctimas. Cuando los detalles de ese arreglo salieron a la luz años después, generaron indignación. Muchos acusaron a Epstein de haber utilizado su red de poderosos contactos para manipular el sistema judicial a su favor. Se hablaba de influencias políticas, donaciones millonarias y secretos que Epstein podría haber guardado sobre sus amigos de alto rango. Tras salir de prisión en 2009, Epstein intentó recuperar su vida social y sus negocios. Sin embargo, su reputación estaba manchada. Ya no era recibido con los mismos honores en todos los círculos, aunque seguía manteniendo relaciones con figuras de renombre. Su mansión en Manhattan seguía siendo escenario de reuniones y cenas con académicos, científicos y políticos. Durante esos años, entre 2010 y 2018, Epstein trató de reconstruir su imagen con una máscara de filántropo, donando dinero a proyectos científicos y universidades de prestigio. Pero en paralelo, las víctimas continuaban alzando la voz. Algunas de ellas, como Virginia Giuffre, comenzaron procesos legales acusando no solo a Epstein, sino. Tras su liberación en el año 2009, Jeffrey Epstein parecía decidido a mantener un perfil más discreto. Sin embargo, nunca dejó de moverse en círculos de poder. Seguía invitando a políticos, empresarios, científicos y celebridades a sus residencias de lujo. Su isla privada en las Islas Vírgenes, llamada Little St. James, con. Entre los años 2010 y 2018, mientras intentaba lavar su imagen a través de donaciones científicas y académicas, el movimiento de las víctimas no se detuvo. Varias mujeres, entre ellas Virginia Giuffre, Sarah Ransom y otras denunciantes anónimas, presentaron demandas en cortes civiles. Sus relatos coincidían en describir un patrón de reclutamiento de adolescentes, quienes eran llevadas a mansiones, aviones privados o a la isla, para luego ser sometidas a abusos. El aparato que sostenía a Epstein parecía más grande de lo que se imaginaba. Se hablaba de una red organizada de cómplices, entre los que destacaba Ghislaine Maxwell, S. Mientras tanto, periodistas de investigación, especialmente del Miami Herald, comenzaron a publicar reportajes detallados sobre el caso, cuestionando cómo había sido posible el acuerdo secreto del año 2008. Una de las periodistas más influyentes en esta etapa fue Julie K. Brown, cuyas publicaciones en el 2018 reabrieron el debate nacional sobre la impunidad de Epstein. El momento clave llegó en julio del año 2019. El FBI y fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York arrestaron a Epstein bajo cargos de tráfico sexual de menores. Fue detenido en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, tras regresar de París en su jet privado. La noticia sacudió al mundo. Después de más de una década, la justicia parecía finalmente estar dispuesta a enfrentarlo. El caso presentado en Nueva York era mucho más sólido que el anterior. Los fiscales detallaron cómo Epstein había mantenido durante años una red de tráfico sexual que operaba en Manhattan, Palm Beach y las Islas Vírgenes. Se hablaba de decenas de víctimas menores de edad, algunas reclutadas desde tan solo 14 años. Los documentos judiciales señalaban que Epstein había construido un sistema piramidal en el que cada chica era utilizada no solo como víctima, sino también como captadora de otras jóvenes. La detención de Epstein generó un terremoto político y social. Muchos comenzaron a preguntarse quiénes más estaban implicados. En los registros de vuelos de su jet privado, apodado por la prensa el Lolita Express, aparecían nombres de celebridades, académicos y políticos de renombre mundial. Aunque no todos los pasajeros estaban relacionados con actividades ilegales, el hecho de que tantas figuras viajaran en su avión levantó sospechas. Epstein fue enviado al Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, una prisión federal de alta seguridad. Allí se presentó ante el juez Richard Berman, quien le negó la libertad bajo fianza debido al riesgo de fuga y a la gravedad de los cargos. La fiscalía describió a Epstein como un peligro para la comunidad, señalando no solo la existencia de múltiples víctimas, sino también el hallazgo de fotos de menores y grandes sumas de dinero en efectivo en su mansión. El arresto reavivó la indignación pública.
Se cuestionó cómo había sido posible que en 2008 hubiera recibido un trato tan favorable. También se puso bajo escrutinio la figura de Alexander Acosta, quien debió renunciar a su cargo como secretario de Trabajo en julio del 2019, tras la presión mediática por su rol en el acuerdo secreto de una década atrás. El episodio 3 nos muestra el regreso de un caso que muchos creían enterrado. Con Epstein tras las rejas en Nueva York, la opinión pública exigía justicia no solo contra él, sino también contra todos los posibles cómplices y figuras de alto nivel que lo rodeaban. Sin embargo, la historia aún guardaba un desenlace inesperado y polémico que marcaría el inicio de teorías conspirativas. El arresto de Jeffrey Epstein en julio del año 2019 parecía marcar el inicio de un proceso judicial histórico. Por primera vez, la justicia federal lo enfrentaba con pruebas contundentes y con la presión mediática del mundo entero observando. Pero el desenlace no sería un juicio, sino un capítulo aún más oscuro. En la madrugada del 10 de agosto del 2019, apenas un mes después de su arresto, Epstein fue encontrado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center en Manhattan. Epstein había sido colocado bajo vigilancia de suicidio después de un incidente en julio, cuando apareció con marcas en el cuello. No obstante, pocos días después, fue retirado de ese protocolo y regresado a una celda regular. La noche de su muerte, las cámaras de seguridad presentaban fallos y los guardias asignados supuestamente se habían quedado dormidos. Este conjunto de irregularidades alimentó inmediatamente las teorías de conspiración. ¿Fue realmente un suicidio, o alguien poderoso decidió silenciarlo? Esa fue la pregunta que resonó en titulares de todo el mundo. Políticos, periodistas y analistas coincidían en que Epstein poseía información comprometedora sobre figuras de alto perfil, príncipes, presidentes, empresarios y celebridades. Su muerte, para muchos, fue una forma de evitar que esos secretos salieran a la luz en un juicio público. El caso no terminó con él. Poco después, el foco se centró en Ghislaine Maxwell, señalada por numerosas víctimas como la principal cómplice y reclutadora de chicas para Epstein. En julio del año 2020, Maxwell fue arrestada en New Hampshire tras meses de investigación de la FBI. Su proceso judicial, iniciado en 2021, reveló nuevos detalles sobre cómo funcionaba la red, fiestas privadas, vuelos en el jet de Epstein, viajes a su isla en el Caribe y una estructura de manipulación psicológica que atrapaba a adolescentes vulnerables. En diciembre del 2021, Maxwell fue declarada. Al final, Jeffrey Epstein representa más que la historia de un depredador sexual, encarna el retrato de cómo el poder, la riqueza y los secretos pueden corromper la justicia. Aunque ya no está vivo, su sombra se extiende en los procesos judiciales aún abiertos, en las voces de las víctimas que siguen exigiendo verdad y en las teorías que alimentan la idea de que detrás de él se ocultaba una red mucho más grande de lo que jamás se reveló.